9 de la noche y vamos a ver cómo están ahora mismo los índices estadounidenses. S&P 500 menos 1,76%, ha recuperado ligeramente con el inicio que veíamos del cierre de Wall Street a las 8 de la tarde. Nasdaq Composite, eso sí, en el menos 2,15%, ligado a su componente de alta duración y debido también al rebote que hemos visto antes de los intereses, como siguen incrementando y se acercan poco a poco el interés del 10 años a esa zona del 4%. El Dow Jones en menos 1,83%. Y hoy hemos tenido el PMI estadounidense. Fíjense cómo el Composite, el PMI que elabora el S&P Global, vuelve a la zona de expansión. Sí que es verdad que la parte manufacturera se mantiene mucho más débil que la parte de servicios. Le comentaban antes en la tertulia que los servicios son una parte, un componente que todavía se mantiene muy fuerte en la economía y eso también es lo que está creando más presiones inflacionarias, más problemas para la Reserva Federal. Así que por mucho que veamos un PMI que vuelve a la zona de expansión, nos preguntemos, ¿y por qué el mercado se lo toma mal? ¿Por qué si los PMIs europeos se están volviendo por encima de expansión, están volviendo a recuperar, se agotan los miedos hacia la recesión, se van eliminando, ¿por qué entonces el mercado está cayendo? ¿Por qué está respondiendo mal? Podría ser por ese discurso de Putin y el siguiente discurso de Biden, o podría ser porque el mercado está anticipando que una mejor economía significa unos tipos de interés más altos durante más tiempo. Fíjense en el último informe, bueno, lo primero, descartar la idea de que porque el PMI vuelva a zona de expansión o incluso no haya entrado en zona de contracción, significa que no vayamos a tener una recesión. Fíjense este gráfico que comparte Jeff Weiner tan interesante. En línea verde tenemos el PMI de servicios, que es el que más fuerte se mantiene en Estados Unidos. Y en línea negra tenemos los tipos de los Fed Fund Rates, los tipos de interés que marca la Reserva Federal. Fíjense que en todas las ocasiones en las que la Fed ha subido tipos, donde está marcado con líneas azules, incluso llegando al final de la subida de tipos antes de parar, que es cuando se aplana la línea negra, teníamos un ISM que se mantenía por encima de los 55 puntos, o por encima de los 50, vamos a decir en zona de expansión. Recuerden que los PMIs, si están por encima de 50 es zona de expansión, si están por debajo es que la actividad está en zona de contracción. Veíamos un PMI de servicios que se mantenía en zona de expansión, a pesar de que la Reserva Federal todavía llevaba una gran subida de tipos. Fíjense que los niveles en los que vemos que el ISM se mantiene por encima de 50 son después ya de una subida muy drástica de tipos de interés e incluso antes de que la Fed pare. Estamos en una situación similar. Todavía la Fed no ha parado de subir tipos, parece ser que todavía le queda llegar a una tasa terminal más alta y el ISM, el PMI del ISM de servicios se mantiene por encima de 50. Pero es que fíjense que más tarde, cuando esto ocurre, el PMI tiende a caer. Y cuando ya el PMI cae, servicios y manufacturero, esta vez el manufacturero ya ha caído antes del de servicios, suele adelantarse, sobre todo por cómo estaba la situación de la economía tras volver de la pandemia, los servicios recuperaron mucho más tarde. Ahí es cuando deberemos preocuparnos, cuando los PMIs empiecen a entrar en esa zona de contracción. ¿La habremos evitado o no la habremos evitado? Sea como sea, se está hablando ahora del resultado sin aterrizaje. Recuerden, hablábamos de hard landing, recesión, soft landing, evitar la recesión. Ahora se habla de un nuevo componente, que sería el no aterrizaje, el no landing, que directamente no pase nada. Que la Fed haya subido los tipos de interés en la velocidad más grande de la historia y no ocurra nada. Que estemos viendo cómo el mercado de la vivienda, en cuanto a ventas de casas existentes, caiga un menos 36,91% en el año y no pase nada. Que estemos viendo cómo la curva de tipos está invertida durante un tiempo y una inversión que no veíamos, sobre todo en el componente 3 meses a 10 años, que es la medida favorita de la Reserva Federal, y no pase nada. Entonces, es difícil comprar esta narrativa. Aún así el mercado la está comprando. Hoy no, pero estos días la ha estado comprando. Ese escenario de Goldilocks, ese escenario de recuperación. Pero, ¿qué problemas da esto? Pues que si el mercado compra ese escenario y creen que la economía se va a mantener, esa misma economía que se mantiene aumenta las expectativas de inflación. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos un ejemplo básico. Yo soy un empresario, tengo mi empresa y me están diciendo durante todo el año en la televisión que viene una recesión. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a tomar medidas de precaución contra esa recesión. Empiezo a gastar menos en mis costes, empiezo a congelar la contratación. ¿Les suena todas esas noticias que veíamos de se congela la contratación
una gran empresa despide a miles de empleados. Eso es lo que empiezas a hacer. Pero ¿qué pasa si empiezas a ver que las expectativas incrementan, que las condiciones mejoran, que posiblemente ya haya pasado lo peor? Pues que vuelves al ruedo y quieres ser de los primeros en salir otra vez. Quieres conseguir volver a reactivar tu empresa, quieres ser lo más productivo posible y quieres ganar el máximo dinero posible porque las condiciones ya son favorables. Empiezas a contratar, empiezas a armarte de inventarios, empiezas a gastar más. Y todo eso es un cúmulo, sobre todo en un mercado en el que quieres contratar, en el que no hay oferta para las empresas, hay muchas vacantes disponibles de empleo. De hecho, el ratio exacto de personas desempleadas respecto a las vacantes de empleo disponibles es de 2. Eso significa que las empresas, si quieren contratar talento, tienen que empezar a pagar unos salarios más altos, sobre todo después de la inflación que tenemos. Y eso genera, de nuevo, un bucle inflacionario. Y fíjense con las expectativas, no lo digo yo, lo dice el mercado. Las expectativas a 1 año y a 10 años, fíjense en los últimos días desde febrero, desde enero, mediados y febrero, la parte final del gráfico, cómo han vuelto a incrementar, descontando que todos estos datos son muy buenos para la economía, pero malos para la inflación. Ese sería el resumen. De hecho, si miramos la curva de futuros, yo les hablé, poco a poco el mercado tendrá que hacer un repricing de la curva. Y es decir, alguien estaba mintiendo, la Fed o el mercado. Lo veíamos aquí en el cierre de Wall Street hace unas cuantas semanas. Decíamos, ¿quién miente? La Fed daba una tasa terminal y luego una caída totalmente diferente al rumbo de subida y de caída que daba el mercado. El mercado esperaba una tasa terminal, una tasa máxima de intereses más pequeña y una caída durante 2023. Fíjense que poco a poco el mercado, los futuros de la curva de tipos de interés, al igual que hay futuros de maíz y futuros de azúcar y futuros de petróleo, pues fíjense cómo los futuros que espera el mercado sobre los tipos de interés de la Fed han incrementado, la curva ha incrementado respecto a lo que estaba una semana atrás. Ahora espera unos tipos más altos, una subida todavía más drástica y que caigan con menor fuerza, que tarden más en caer. Y poco a poco se va haciendo ese repricing. Y por eso estamos viendo el interés, por eso estamos viendo cómo el interés del 10 años, fíjense, haciendo análisis técnico básico con el ETF del interés del 10 años, cómo el ETF sube por esos niveles, niveles que no veíamos desde más o menos septiembre de 2022. Ya está en el 3,95% el interés del 10 años. ¿Qué ocurre cuando pasa eso? Que las valoraciones se contraen. Piensen por un momento. Una valoración de una acción es traer el valor futuro, es traer los cash flows futuros, traer lo que va a generar esa empresa a valor presente, para ver cuánto vale hoy. Cuando tú traes un flujo de caja a valor presente, tienes que aplicar una tasa de descuento. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un valor en el tiempo. Entonces no es lo mismo que te den 10.000 dólares hoy a que te los den dentro de 5 años. Exigirás un interés por ello, igual que lo exiges cuando prestas dinero. Y más aún cuando los intereses del mercado han incrementado tanto como lo han hecho ahora. La tasa de descuento incrementa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú haces el valor presente de esos flujos de caja y lo traes a día de hoy para ver la valoración, se contrae mucho, porque el denominador, que es la tasa de descuento, está incrementando.